En esta lección os voy a explicar cómo podéis utilizar las funciones anónimas en el lenguaje de programación Java. Y antes que nada comenzaremos por los preliminares para aquellas personas que se enfrenten por primera vez a lo que es una función anónima. Como su propio nombre indica, una función anónima es una función que no tiene nombre, es decir, que no tiene identificador. Típicamente, por ejemplo, en programación, al menos en Java, las funciones siempre se han escrito como métodos dentro de una clase. Por ejemplo, si queremos meterle un método a la clase main, pues simplemente ponemos public static int doble y decimos que la función o el método doble lo que hace es devolvernos 2 por n, es decir, el doble de n. Y esto es lo que típicamente encaja con la definición de función, a pesar de que aquí lo llamemos método. Es una pieza de código que hace una operación que tiene un identificador que acepta unos parámetros de entrada, en este caso la n, y genera un resultado, que en este caso es 2 por n. Y como tiene un identificador, luego yo puedo escribir doble de 5 y llamar a la función y aplicarla, invocarla, como queráis llamarlo, lo típico. Bueno, pues una función anónima se diferencia de este tipo de funciones o métodos en que no tienen identificador, y eso quiere decir que esencialmente las declaramos dentro de nuestro código en cualquier parte, y las usamos fundamentalmente, por ejemplo, para pasarlas como parámetro a otras funciones que estemos llamando. Luego, por ejemplo, podríamos declarar una función anónima y utilizarla como si fuese un valor, igual que podría ser el 14 o la cadena de caracteres buenas o una referencia a un objeto, pero en este caso va a ser como tal una función. Aunque siendo Java, podéis imaginar que no van a faltarle al meme y obviamente una función va a ser también un tipo orientado a objetos, pero eso hablaremos ahora en un minuto. Antes que nada, vamos a ver cómo se define una función anónima en Java. Esto que voy a escribir ahora no compila porque está bien escrito, pero no está correctamente expresado, ¿vale? O sea que tranquilidad si veis subrayado ahora en el vídeo. Para declarar una función anónima, todo lo que tendríamos que hacer es utilizar un par de paréntesis, luego poner una flecha escrita así con el menos y luego con el símbolo de mayor que, como si fuese una flecha en ASCII, y luego poner una expresión de resultado o bien simplemente abrir un par de llaves y dentro escribir el código de nuestra función anónima. Si tenemos parámetros los podemos meter aquí dentro, por ejemplo el parámetro e, el parámetro s1, s2, esto sería una función anónima de dos parámetros llamado s1 y s2, un poco de forma parecida a cuando pones los identificadores de un parámetro en un método normal y corriente, que típicamente no tendremos que poner los tipos porque al fin y al cabo se podrán inferir por el contexto, ahora también hablo de eso porque todo está relacionado, pero tienen su tipo, ¿vale? Lo que pasa es que no lo estamos viendo. Y luego lo dicho, después de la flecha ponemos el cuerpo de la función con lo que queremos que ocurra. Por ejemplo, yo que sé, podríamos poner un system.out.println de hola. Podríamos poner un return de s1 más s2, lo que sea que se nos ocurra, ¿vale? Es decir, una función escrita de este modo. Si queremos simplificarlo y es una función que solamente tiene que calcular una expresión, una cosa que podemos hacer, al igual que ocurre en otros lenguajes de programación modernos hoy en día, es directamente omitir las llaves y poner la expresión aquí. Por ejemplo, supongamos que quiero expresar una función lambda que me calcule el doble de un número cuyo valor va a ser n. Bueno, pues el doble de ese número va a ser simplemente 2 por n. Entonces, si lo expreso de este modo, lo que estoy diciendo es que la función lambda se corresponde con esta expresión, 2n, para cada n que se le pase como parámetro. ¿Qué pasa? Que como estáis viendo esto sigue sin compilar porque se entiende que no podemos poner así sin más una función lambda. Lógicamente tendré que hacer algo con ella, por ejemplo, asignarla a una variable o pasarla como parámetro. Y si intentáis asignarla a una variable y utilicéis la palabra clave var, por ejemplo, llamáis var_func y lo dejáis así, veréis que igualmente esto tampoco termina de compilar. ¿Por qué? Porque var no se puede utilizar, al menos en este momento, con funciones lambda. Cosa que hasta cierto punto tiene sentido porque es necesario tipar adecuadamente la función. Por ejemplo, si yo le pongo intn, aún así yo estoy especificando que este parámetro va a ser de tipo int, que es otra cosa que podemos hacer, y que por lo tanto 2 a la n tiene que ser, o 2 por n tiene que ser también un int, porque es lo que ocurre cuando multiplicas un entero por otro. Pero sigue sin ser asignable porque la inferencia de tipos automática sigue sin poder meterse tan adentro como para determinar a partir del return que se supone que está devolviendo esta función. Así que no podemos ponerle var. Lo que tendremos que hacer es utilizar algún tipo que sea compatible con la definición de funciones en el lenguaje de programación Java. Y aquí es donde digo que entra el factor esto sigue siendo Java por debajo. Porque realmente lo que está ocurriendo aquí es que cuando nosotros declaramos una función anónima o una función lambda, no estamos simplemente definiendo una función. Lo que estamos haciendo es implementando una interfaz mediante una clase anónima escrita de una forma muy concisa. Es decir, que en realidad todo esto sigue siendo definir una clase, ¿vale? Porque esto es Java, obviamente todo es orientado a objetos y las funciones lambda también son objetos como tal, son definiciones intermedias de clases. ¿Qué quiere decir todo esto? Va a haber en el
el lenguaje de programación Java ciertas interfaces que van a estar marcadas con una notación que se llama Functional Interface. Es como una especie de sello de calidad. Si tu interfaz lleva esta anotación, significa que la interfaz es funcional. Y interfaz funcional quiere decir que se va a poder escribir como una función lambda. Fijaos que Runnable tiene únicamente un método pendiente de implementar, que es el run. Es decir, si tú quieres fabricar un Runnable, lo único que tienes que hacer es definir el código del método run, no tienes que hacer nada más. Bueno, pues lo que te permite hacer Java hoy en día es que si tienes que implementar una interfaz de este estilo y lo haces mediante una clase anónima, en vez de escribirlo de la forma tradicional, que podría ser new Runnable y luego poner el código del run, puedes simplemente definir el código de este método como si fuese una función lambda o una función anónima. Es decir, que en realidad cuando tú defines una función anónima en Java no estás simplemente creando una función. Lo que estás haciendo es fabricando por debajo una clase anónima que implemente un método que tiene que estar por ahí suelto. Así que en realidad solamente podremos definir funciones lambda para aquellos tipos que sean compatibles con alguna interfaz correspondiente. La ventaja es que, como vais a ver ahora, existe una interfaz funcional llamada función, que es la que nos permite declarar cualquier tipo de función lambda. Pero este es el secreto real por debajo. Si yo, por ejemplo, fabrico un Runnable, puedo ahora implementar el método run como una función lambda. Y esto lo podemos aprovechar en muchas situaciones. Por ejemplo, si nosotros fabricamos un thread, vamos a crear aquí un thread de prueba, thread acepta un Runnable como parámetro para indicar qué es lo que queremos que haga. Bueno, pues lógicamente ese Runnable lo podemos declarar en forma de función lambda. Si le pasamos como parámetro directamente el código de la función lambda que queremos que se utilice, por ejemplo, system.out.println. En algunas ocasiones no es necesario poner las llaves, y aquí por ejemplo me lo está señalizando mi IDE, que no necesito ponerle las llaves. ¿Solamente tenemos Runnable? No, tenemos muchos más. Si miramos, por ejemplo, usos de esta anotación de Functional Interface, nos encontramos con que existen un montón de interfaces que llevan por dentro esa anotación, como por ejemplo Calable, ¿vale? De acuerdo con la semántica de cada una de las interfaces, pues le podremos utilizar para una cosa u otra. Por ejemplo, Calable es una interfaz funcional que tiene un genérico y se supone que su propósito es devolver un valor de tipo v, es decir, que tú lo que haces es generar por aquí un resultado. Sin embargo, típicamente Calable solo lo utilizas cuando estés trabajando con hilos. Si simplemente quieres expresar una interfaz funcional que representa algo que genera un resultado, el paquete java.util.function está lleno de interfaces funcionales que sirven para básicamente hacer que las funciones lambda se comporten como las de cualquier otro lenguaje de programación, como por ejemplo consumer, que es una interfaz que sirve para consumir cosas. Lleva un parámetro de tipo t que está detrás de un genérico y lo que haces es pasárselo como parámetro. Así que si implementas un consumer, lo que podrás hacer es una función lambda con un parámetro que no hará nada por debajo porque acepta void, así que no tiene que devolver nada. O por ejemplo supplier, ¿vale? Que es otra interfaz funcional que lo que hace es simplemente generar resultados. También lleva un genérico y eso determina el tipo de retorno. Así que si yo quiero fabricar un supplier, puedo hacer, por ejemplo, supplier de enteros y puedo fabricar una función lambda que me devuelva, por ejemplo, 4 o simplemente expresarlo como 4. Bueno, y por supuesto ponerle el identificador, si no esto no va a compilar. Y bueno, ya si simplemente queréis fabricar una función anónima para cualquier propósito, pues tenéis la interfaz funcional function, que como veis tiene dos genéricos, T y R. Uno va a ser el tipo de entrada y otro va a ser el tipo de salida. Así que si queréis hacer, por ejemplo, una función lambda a la que le pases, por ejemplo, una cadena de caracteres y te devuelva la longitud de caracteres número, por ejemplo, str.length, siempre puedes directamente fabricar una función que acepte un string y que devuelva un entero, que puede ser, por ejemplo, esta. Completamos los paréntesis y con eso tenemos una función que acepta como parámetro un str y que devuelve pues, la longitud en caracteres. Si os fijáis, aquí se está subrayando de color amarillo porque dice que lo podemos escribir de otro modo, y eso es algo que os contaré en la segunda parte de este vídeo, donde os mostraré cómo podéis utilizar las referencias de métodos, que es otra crema que está derivada a partir de las funciones lambda, pero eso lo haré en otra lección. Por cierto, si quieres ver más acerca de Functional Interface, también tengo un vídeo en este canal que te habla más en detalle sobre esta interfaz, así puedes entender realmente cuál es el secreto que permite que tú puedas convertir una implementación de una clase anónima en una función lambda. Te lo dejaré en la descripción o aquí en pantalla tiene que estar saliendo. Y nada más por mi parte, nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.